pasado viernes 20 de octubre tuvo lugar en la Hermandad Sacramental de la Inmaculada Concepción una conferencia a cargo de don José Gómez Martín, el patronato de la Purísima Concepción, sobre la infantería española, una gloria nacional, la misma que se imparte con motivo de la celebración durante este año del 125 aniversario del patronato de la Inmaculada Concepción sobre el arma de infantería. Os dejamos con un breve resumen en los próximos comicios. Estamos en una época donde la palabra fe y el concepto de milagro están absolutamente perseguidos. Tenemos que comenzar hablando de un milagro. Y un milagro es un hecho sobrenatural que está inmerso en la vida terrestre, pero que tiene, sin duda alguna, una participación directa de lo celestial. Es una noche y un día donde las tropas españolas se encuentran casi en el límite del agotamiento físico. Nos encontramos en tierras del antiguo Imperio Germánico y en tierras de Holanda. Estamos en el siglo XVI. El gran Felipe II es el rey prudente que lleva la gobernación de España. Ha heredado de sus padres aquellas tierras conocidas como, hoy en día como los Países Bajos. Hay un enfrentamiento de religiones y desde 1560 hasta bien entrado el siglo XVII ocurre lo que en historia es llamada la Guerra de los 80 años, que es una guerra que implícitamente tiene en sí mucho más carácter que solamente lo bélico, porque es una guerra de religión, una guerra entre los protestantes y los católicos, una guerra por la fe. Aquellos países quieren independizarse de la hegemonía española y hay unas tropas hispánicas que están combatiendo en un monte, sin deciros los ríos y los nombres, quiero que nos pongamos en esa situación. Hay un tercio de la llamada infantería que está mandado por un comandante que se llama Rodríguez o Fernández de Bobadilla, según algunos de los testimonios históricos. Son pocos soldados comparados con las tropas a las que se enfrentan. Están, como os digo, entre dos ríos. Son prácticamente 3.500 hombres. Enfrente el enemigo protestante y el enemigo español, mandado por el comandante Wolf. La noche del 7 al 8 de diciembre, estas tropas españolas, que se encuentran absolutamente cercadas por los protestantes, y permitirme que, como considero que es una guerra de religión, diga este nombre más que los holandeses o los tercios holandeses, os digo que las tropas españolas se encuentran al límite de sus fuerzas, agotadas, entregadas. Reciben una notificación para que se rindan. Los españoles somos valientes en el fondo y en las formas, a pesar de que la disyuntiva política de hoy en día parezca que nos acobardamos ante ciertas situaciones cuanto menos extrañas. La valentía del ejército español, de ese tercio, se denota en que esa misma noche este Rodríguez de Bobadilla les dice a sus tropas que ha recibido el mensaje del enemigo para que se rindan. Y ellos dicen lo siguiente
con una voz unánime, con una voz absolutamente generalizada en el contexto y en la afirmación que las tropas del rey español y, por supuesto, las tropas de Cristo no se rinden. Incluso habían pensado no en un suicidio colectivo como lo entendemos hoy en día, sino que ellos mismos guerreaban entre ellos para morir antes de caer en las manos de los enemigos. Hay una frase histórica de Bobadilla que dice: los tercios españoles mueren antes que entregar su existencia al enemigo. Llega la noche y llega el nerviosismo porque saben perfectamente que los ríos, que los enemigos además quitan los diques y que los ríos llegan prácticamente a ahogar las tropas, porque eran dos ríos que confluían en ese monte y ahogaban a los soldados. Se repliegan hasta un monte y rezan. Uno de aquellos soldados pasea por el lugar y miren por dónde tropieza con algo. Imaginaos la situación. Ellos ven la muerte cercana, prácticamente están poniendo el espíritu en manos de Dios. Tropieza con algo y se agacha y se encuentra con una tabla flamenca donde aparece la Santísima Virgen María como Inmaculada Concepción, en el sentido de que la Virgen está con las manos unidas, con su divina hermosura, porque aquí le damos el título de divina a nuestra Madre, a pesar de que los teólogos muchas veces nos piden de las orejas. Es la obra más perfecta, nacida de las manos del Creador, aunque no sea Dios. Pero permítame, don Florentino, que diga la Divina Señora. Cuando se encuentran con esa tabla de la Inmaculada, surge el éxtasis colectivo. Entra en esos espíritus maltratados, que se encuentran débiles, que se encuentran mortecinos, que saben que tienen ya una derrota segura y prácticamente la entrega de sus fuerzas al ejército enemigo, pero tienen el consuelo de la Virgen. Colocan la tabla en un improvisado altar y el capellán dirige una oración de súplica a la Reina de los Cielos. Cuesta mucho trabajo hoy en día, con esta sociedad laicista y tantos enemigos que quieren arrebatar la grandeza de la fe, creer en estas cosas. Pero hay crónicas, y hay testimonios, y hay escritos que reflejan que después del rezo casi entregado a la Virgen, que después que esos soldados vean a la Madre de Dios purísima en su esencia, purísima en su concepto y purísima en su santa realidad, le dirigen una oración prácticamente de la entrega del Espíritu, porque sabe que van a perder. Cuando termina ese encuentro con la Reina de los Cielos, la misma que aquí abajo es la Señora de Castilleja, se llame Inmaculada, se llame Dolores o se llame Soledad, que ese Cristo, que es el Cristo de Castilleja, se llame Cristo yacente o se llame Jesús del gran poder, cuando entregan esa oración, de repente un gran vendaval y nieve cae durante toda la noche, lo que hace que ese río que llega hacia las tropas españolas se convierta en una pista de hielo. Por la mañana, Bobadilla, con un impulso, seguro que con un don del Espíritu Santo,
manda a sus fuerzas a que ataquen al enemigo. Los protestantes, dormidos en su soberbia, porque ya tenían la victoria en sus manos, ese mismo día, esa mañana del 8 de diciembre de 1585, reciben por sorpresa el ataque del ejército español, que pasa sobre un río que la reina de los cielos ha convertido en nieve para conseguir la victoria española. Es difícil creer en los milagros, pero así sucedió. Una tabla de la Inmaculada Concepción que encuentran los tercios españoles cuando están absolutamente derrotados, los lleva a la magnífica y esplendorosa victoria. Es difícil creer en los milagros, pero así sucedió. Señor director espiritual y párroco, señor hermano mayor, querida presentadora, no tengo más remedio que daros las gracias. Y daros las gracias por muchos motivos. Cuando uno llega aquí, se encuentra en su casa. Tengo una relación ya con esta hermandad desde hace muchos años. Como ha dicho la guapísima presentadora, he estado colaborando con las páginas del anuario en diferentes años. Tengo el timbre de gloria, y permítanme la inmodestia, que he sido el único conferenciante que ha estado en los 2 siglos de la coronación, tanto aquí como en la Hermandad de la Plaza, porque mi corazón, al igual que el de todos ustedes, es un corazón entregado a la Reina de los Cielos. Yo agradezco al hermano mayor y a su Junta de Gobierno que me haya invitado esta noche para, quizás, que meditemos un poco, no solo ya la cuestión histórica, sino, por supuesto, la grandeza de Nuestra Señora. Tenga, don Florentino, mi gratitud por estar aquí presente, el hermano mayor y la Junta de Gobierno y la presentadora, con ese currículum, que además es un currículum barroco, porque lo único que importa aquí es que tenéis un amigo y un devoto fiel y amante de la Reina de los Cielos. La conferencia es sobre este patronato de la Inmaculada, sobre la Infantería Española, que además lo estáis celebrando con un programa de actos desde el mes de septiembre, que concluirá, Dios mediante, con la fiesta de la Purísima el 8 de diciembre. El patronato de la Infantería, o el patronato de la Virgen sobre la Infantería, surge precisamente de ese año y de ese milagro que antes os he relatado. Pero quizás sería bastante importante que tuviéramos la idea de lo que es un patronato, porque muchas veces hablamos de los conceptos y no tenemos una realidad tangible de lo que significan las palabras. Si yo os pregunto qué es un patrón, no sé cómo responderéis, pero yo os explico y os digo la voz de la Iglesia. El patrón es un intercesor de la humanidad ante el cielo. Nosotros somos esclavos del pecado original y por lo tanto somos aquellos desterrados, hijos de Eva, redimidos por la cruz de Cristo, pero que estamos todavía en un mundo terrestre esperando la consumación en los tiempos de la parusía y después de nuestra muerte y de la resurrección final. En esta vida, muchas veces tan trágica, tan dramática, tan difícil muchas veces de explicar, cuando tenemos tantos momentos de incertidumbre, cuando hay tantos dolores que nos atenazan, cuando muchas veces nuestro corazón se queda absolutamente esclavo de la incomprensión, porque vemos enfermedades y vemos castigos. Aquella frase del gran novelista Albert Camus en la novela La Peste, de un señor que se encuentra tomando un café en un bar y ve que un niño cruce una calle y un coche se lo lleva por delante y lo mata. Y el filósofo existencialista Camus se pregunta: si existiera Dios, esto no sucedería. Esas incomprensiones que tenemos cuando vemos terremotos, cuando vemos atentados, esa debilidad humana de no entender muchas veces los designios de Dios,
y nuestra fe nos lleva a abrazar el famoso refrán español de que Dios escribe derecho con renglones torcidos. Esa debilidad del hombre ante el mundo que lo rodea y que muchas veces lo aprisiona. Ese tormento humano de no entender la realidad que nos rodea, porque vemos la incomprensión del prójimo. Ese hombre solo necesita donde agarrarse. Y tenemos la fe. Y sabemos que hay un Dios altísimo que nos ha creado. Y conocemos que hay un Salvador que ha nacido de una purísima señora para, entregando su espíritu en la cruz, abrirnos las puertas de la reconciliación con el Padre y las puertas de la eternidad. Nos dirigimos a Él y necesitamos unos protectores. Tenemos abogados de muchas causas en el santoral. Desde la Edad Media surge esa idea de los protectores ante Dios, que es el concepto exacto y tangible del término patronato. ¿Quién pueden ser o quiénes pueden ser los intercesores de esta humanidad doliente ante el Altísimo? Primero, su Santísima Madre. Después, los que están en el cielo y allí están en la presencia divina. Esos son nuestros patronos, la Virgen, los santos y los ángeles, los bienaventurados que sabemos que gozan ya de la eternidad del cielo. Y cada uno tiene su santo propio. Yo creo positivamente, y perdón, le presento al Señor quizás por mi soberbia teológica, yo creo que mi abuelo está en la presencia de Dios y para mí es un patrono al que recurro cuando me encuentro en un momento de incertidumbre. Ese es el concepto de patrón, el intercesor de la humanidad ante Dios. En el siglo XVII ya el Papa Urbano VIII, que fue un pontífice además, que revolucionó la identidad jerárquica de la Iglesia, porque todo estaba demasiado difuminado después de la Edad Media, y además potenció los procesos de beatificación y canonización, promulgó unas normas de tasativo cumplimiento para que los procesos de beatificación y canonización tuvieran un desarrollo legal dentro de los límites de la ciudad eterna. Este Papa fue el que promulgó que los patronos de una localidad, de una nación o de una iglesia diocesana fueran siempre refrendados por el sumo pontífice. Años después, Inocencio XI pidió y exigió que cuando se solicitase un patronato fuese la localidad o la hermandad o la nación o la diócesis pertinente el que solicitase a Roma por escrito ese patronato. Y ese patronato en España, como saben ustedes, está representado por dos figuras primordiales. Por un lado, Santiago, desde tiempo de Felipe II, que consiguió la corroboración pontificia, y el patronato de la Purísima Concepción, que fue pedido por las Cortes Españolas en 1760, unas Cortes Españolas que unánimemente le pidieron al rey ilustrado Carlos III que solicitase al romano pontífice el patronato de la Inmaculada sobre las tierras españolas. Esa devoción, que además fue refrendado por el Papa Clemente XIV, y además en Sevilla estalló la locura colectiva. Fíjense, durante 3 años seguidos, de 1761 al 63, se realizaron fiestas diarias en todas las corporaciones de Sevilla para festejar el logro concepcionista. Les doy únicamente una referencia iconográfica que puede hablar, más que mis palabras, de la grandeza de esas fiestas. En la procesión organizada por el ilustrísimo y excelentísimo Cabildo Catedral, se llevó la imagen de la cieguecita de Martínez Montañés, que todos ustedes conocen.
saben que es una Inmaculada, que abre una escuela escultórica fundada ya y corroborada por los imagineros del Siglo de Oro, junto con la pintura del gran Bartolomé Esteban Murillo. A la Virgen se le representa ya como Inmaculada, como tenemos a la Señora, con su manto celeste, su manto blanco, su grandeza, en suavidad, dentro de un espacio donde solo se percibe el aroma de la divinidad. No es lírica, pero cuando yo he venido con mi amigo Ángel, que se ha quedado extasiado ante la belleza de la iglesia y por supuesto ante la belleza suntuaria de todos los tesoros que nos rodean, cuando observo a la Inmaculada, yo personalmente observo, vivo, creo, manifiesto, condenso, casi suplico que todos aquellos que están por ahí descreídos se fijen en su belleza, porque en los ojos de la Purísima está la esencia más prodigiosa de Dios. Pues esa imagen de la cieguecita que sale por las calles de Sevilla, y como saben es una imagen de tamaño un poco natural, entre académico y natural, fervorosamente esculpida por Martínez Montañés y policromada por el pintor Pacheco, como estamos en los tiempos del barroco exultante, a la Virgen se le coloca, se le viste al sevillano modo, como tenemos a nuestra Purísima, con un manto que la rodea, con unos vestidos de gran riqueza. ¿Saben ustedes cuántas alhajas, según el testimonio de Antonio Pérez de Cabaña, que es tan un sevillano que escribió el manuscrito de la fiesta, que afortunadamente se conserva para el deleite de los historiadores y de todos los hispalenses, en el archivo del Palacio Arzobispal, en el archivo de la Combina del Palacio Arzobispal? ¿Saben ustedes cuántas alhajas llevaba la Virgen en su manto? ¿Me dicen una cifra aproximada? A ver quién se atreve a decir una cifra. A ver, Ángel, ¿cuántas alhajas lleva la Virgen en su manto? 300. Cerca de las 3.000. Cerca de las 3.000. Se gastó en esa procesión, nada más que en gasto de cera, lo que el Cabildo Catedral gastaba en todos sus cultos durante 25 años. Así que fíjense lo que se vivió en España con la proclamación del patronato concepcionista. Se desbordó la ilusión y se condensó en una súplica admirativa hacia la Reina de los Cielos. Y ese patronato concesionista, refrendado por Clemente XIV en la famosa bula Quantum Ornamenti, está fundado y está recreado y está vivo en toda la devoción concesionista que a lo largo de los años ha estado latente y presente en España. Parece que llega la devoción a la Inmaculada a finales de la Edad Media y parece que viene desde Francia y que la primera ciudad donde hay un arrebato concesionista es en Barcelona. Sí es cierto que ya en la Catedral de Sevilla, en el siglo finales del XIV, hay una fiesta litúrgica que entonces se llamaba de la Concepción de Santa Ana. Como saben, Santa Ana es la madre de la Virgen y se celebraba esa concepción de la Virgen en el seno de su madre Santa Ana. La gran discusión teológica, porque es una discusión teológica que ahora brevemente lo explicaré, surge en el siglo XVI, a finales del XVI y sobre todo en el XVII. Pero esa devoción española a la Inmaculada está presente, como os digo ya, en el siglo XV. Incluso se dice que Isabel la Católica tenía en su oratorio una Inmaculada pequeñita de vestir que la acompañaba a su comanda férica o sus comandas de la Reconquista. En el siglo XVII surge ya el gran discurso teológico con los enfrentamientos entre los dominicos y los jesuitas y los franciscanos, pero no es un enfrentamiento de órdenes y mucho menos un enfrentamiento político como algunos historiadores quieren hacerlo. Es complicado el pensar que hay una concepción inmaculada de la Virgen, porque si Cristo muere en la cruz
muere por toda la humanidad. Por lo cual, si él o su padre concede a la Virgen antes de esa muerte la concepción inmaculada, no tendría mucho sentido esa pasión, ese dolor y esa entrega de Cristo en la cruz.